Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 161. Puño de fuego relámpago ardor de jet blanco. Nota. Últimos 2 días para aprovechar el 25% de descuento en la venta de Diwali a Yowein. Davi se sentía embriagado por el poder que hervía en sus venas, enormes llamas azules que se elevaban de él como si tuvieran vida propia. Sin embargo, a diferencia de Wolfram, que había empezado a usar el don avanzado de inmediato, Davi se contuvo para no sucumbir a su influencia. Había 3 razones para el inusual autocontrol de Davi, a pesar de estar rodeado de héroes debilitados. En primer lugar, su don llama azul no era como la manipulación de metales de Wolfram. Cuanto más usaba las llamas y más intensas se volvían, más se lastimaba. Las quemaduras en su cuerpo no habían sido causadas por un enemigo, sino por su propio don. Por lo tanto, ponerse el dispositivo de amplificación de dones e incluso pensar en dejarlo puesto temporalmente para que su don evolucionara no era más que el mayor acto de suicidio para Davi. Ya podía sentir cómo se le desprendían escamas de la piel a medida que las llamas azules se volvían cada vez más calientes. Le dio 1 minuto, o quizás incluso menos, antes de acabar convertido en un cadáver carbonizado. Entonces, pronto, el mundo entero lo conocería como el villano más estúpido que se atrevió a enfrentarse a Olmig, una lista que ya era larga. En segundo lugar, el propio dispositivo de amplificación de Quirks parecía tener algunos problemas. Davi ya había sido advertido por Stein de no usar el dispositivo antes de venir aquí. Por eso dejó que Wolfram lo usara cuando Olmig derribó el helicóptero repentinamente. Ahora, Wolfram parecía un anciano de más de 100 años, con la piel pegada a los huesos y apenas con vida. Davi había razonado que no podía ser por tener un don adicional. Por lo tanto, la única causa posible del estado anómalo de Wolfram era el propio dispositivo. Sumado a la desventaja de Davi con respecto a su don, esto redujo aún más el tiempo durante el cual podía usar el dispositivo. En tercer lugar, y quizás el factor más importante para no dejarse llevar por sus instintos, estaba su misión. La misma noche en que Davi decidió seguir a Hero Killer Stein en su misión de acabar con los héroes falsos, convirtiéndose en una de las garras de la conformidad, el héroe conejo. Mirko los atacó. Stein, haciendo uso de sus extraños nuevos poderes, había intentado minimizar los daños, tomándola por sorpresa. Sin embargo, la heroína profesional había sido demasiado impredecible en comparación con los demás profesionales. Tras sufrir graves daños, hirió de muerte a muchos de los miembros antes de escapar. Como resultado, Stein tuvo que aliarse con la Liga de Villanos. Davi desconocía los detalles de la alianza. Sin embargo, a cambio de un trato excepcional hacia sus miembros, las garras de la conformidad debían ofrecer ayuda a la Liga de Villanos en sus misiones. Esta era una de esas misiones, y Stein le había dado órdenes estrictas. No debes enfrentarte directamente a ningún héroe profesional, a menos que sea absolutamente necesario, y debes priorizar la recuperación del dispositivo o del doctor. Pero, mientras Davi repasaba esos pensamientos, sintiendo el poder puro que ahora poseía, no pudo evitar preguntarse ¿y por qué no conseguirlo todo? Y Olmig, David, mi gorrilla, Melissa, Todoroki y otros se quedaron boquiabiertos al ver cómo las llamas azules que se elevaban hacia el cielo caían sobre el propio villano. Por un instante, solo por un instante, todo quedó en silencio. Parecía que el dispositivo había fallado y que el plan del villano, fuera cual fuera, había llegado a un final prematuro. De repente, el villano de piel quemada levantó la mano y señaló hacia abajo, hacia David. «Papá», gritó Melissa, con el corazón latiéndole con fuerza. Mi gorilla activó el full cooling, intentando no pensar en Luke. Sin embargo, en ese preciso instante, un crujido resonó en su interior, haciéndolo caer de bruces con un dolor insoportable, mientras su cuerpo rodaba entre los escombros metálicos. Todoroki y Bakugo también se lanzaron hacia los villanos. Sin embargo, ya habían usado demasiado de sus dones contra Wolfram. Tenya y los demás tampoco pudieron hacer nada, limitándose a mirar boquiabiertos el dedo del villano con los ojos muy abiertos. Una blancura se acumulaba en la punta de aquel dedo. Era como si volvieran a ver la primera luz del día. Olmig tenía la mitad de su cuerpo en forma musculosa. Eso también era solo para engañar al villano, con la esperanza de que se echara atrás. Sin embargo, a pesar de estar tan lejos del villano, mientras Olmig sentía el calor, sabía que este villano era demasiado listo o demasiado estúpido como para caer en la trampa. Entonces, para horror absoluto de todos, la blancura se extendió por el espacio. Cuando la masa de llamas condensadas pasó sobre el montón de escombros metálicos, dirigiéndose hacia David, derritió instantáneamente el metal a su paso.
Sintieron que el tiempo los había abandonado cuando el rayo blanco de la muerte se cernió sobre David. Olmig, desafiando al destino mismo y con sangre en la boca, se abalanzó sobre su amigo, apartando a David a la fuerza. SSSSSSSSS. El rayo de llamas blancas le abrió un agujero a Olmig justo en la cintura, exactamente donde All for One lo había herido años atrás. El villano sonrió. Sabía que harías eso, Olmig, Olmig. Gritaron los estudiantes, con el horror reflejado en sus miradas. Entre gritos silenciosos, los estudiantes se abalanzaron sobre el villano, presas de la locura. De pie en la pendiente, y con un dolor como si le clavaran agujas en los huesos, mi gorilla gritó a través del espacio hacia el villano. El One for All al 100% le dejó las piernas hechas papilla, tiñéndolas de azul y negro. Pero mi gorilla ni siquiera pudo sentir el dolor mientras levantaba su mano derecha para golpear al villano con otro One for All a máxima potencia. Para su desgracia y para su absoluto terror, y el villano era muchísimo más rápido que todos ellos. Dejando tras de sí una mancha de hierro fundido en el lugar donde se encontraba, el villano apareció sobre David y lo echó al hombro. Entonces, con un silbido, llamas blancas brotaron de las suelas del villano mientras éste se elevaba por los aires, alcanzando cientos de metros de altura. Jaja, la risa del villano resonó en sus oídos. Un regalo de despedida, para tus alumnos, Olmig. Puño de fuego relámpago. El villano levantó la mano derecha, cerrando el puño. Llamas blancas cegadoras ardían alrededor del puño, la atmósfera misma se incendiaba, iones multicolores teñían el cielo ante sus ojos. Entonces, con una amplia sonrisa, el villano lanzó un puñetazo, disparando un pilar de blancura pura de decenas de metros de espesor. Azul azabache blanco. La imagen original de David disparando el White Jet Burn está disponible. Hasta 60 capítulos adicionales están disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional. 162. La impotencia de Luke. La sorprendente revelación de Nyx. Unos minutos antes, el temblor de la torre había cesado, pero los pisos superiores ya se estaban inclinando hacia un lado. A través de los pasillos inclinados, el Dr. Blessed y Popested corrieron hacia la azotea, ambos cansados y heridos, respirando profundamente. De repente, la mirada de Luke se posó en Nyx, que descansaba en un rincón, encaramada sobre una vasija rota. Un fuerte estallido resonó detrás de Kazuo, haciéndola detenerse y mirar por encima del hombro con sorpresa. Aprovechando la distracción, Luke proyectó una ilusión frente a él, ocultando a la inminente llegada de Nyx, al tiempo que activaba el don de manipulación corporal que residía en ella. Para cuando Popestop miró hacia adelante y se frotó el ojo para aclarar la visión borrosa repentina, Nyx ya le había vuelto a colocar la máscara en la cara a Luke. ¿Escuchaste eso?, preguntó Kazuo. Fui yo, dijo el Dr. Blessed con un tono humorístico. Necesitaba distraerte un momento y jaja. Los labios de Kazuo se crisparon mientras volvían a correr hacia el tejado. Me alegro mucho de no haber elegido la poción del vidente, pensó, dejando escapar un suspiro interior. Esto del payaso no me parece más que un gran fastidio y uff. Mientras tanto, Nyx, jadeando, le contó a Luke lo que había sucedido arriba. No viste al otro tipo para nada. Susurró Luke, sorprendido, sintiendo un extraño nerviosismo en su corazón. Y, para un mago con una espiritualidad tan elevada como la suya, tales sentimientos no surgieron de la nada. Luke sabía que algo había salido mal. Algo había salido terriblemente mal. Señorita Popestep, dijo el Dr. Blessed, deteniéndose por completo. Dejemos esto aquí. La pupila de Kazuo se abrió desmesuradamente. ¿Y qué hay de la tarea?, preguntó. Teníamos que hacer una presentación, eso ya no es necesario, dijo el Dr. Blessed, sacudiendo la cabeza. Kazuo jadeó. ¿Digeriste la poción, líder?, preguntó, sonriendo, casi dando un pequeño salto. ¡Guau! Gracias a ti, asintió el Dr. Blessed. Parece que debemos explorar de nuevo la naturaleza de la retroalimentación. Pensé que una actuación frente a Olmig sería suficiente para que digiriéramos completamente nuestras pociones. Pero y una simple cirugía también funcionó, para ambos, y Popestep se sonrojó, aunque su rostro aún conservaba la sonrisa.
En el fragor del momento, actuar como asistente del Dr. Blessed mientras operaba a Sam también había obrado de forma mística a su favor, digiriendo por completo su poción. Ahora era una verdadera aprendiz, lista para convertirse en una maestra de los trucos. Pero ser un aprendiz no era suficiente para afrontar el peligro que Luke percibía en ese momento a través de su temblorosa espiritualidad. El sistema de seguridad ya se ha reiniciado, le dijo, dándose la vuelta. Busca la salida de la torre y escóndete entre la gente. Y la próxima vez, tiñete el pelo y entonces, sin decir nada más, Luke se precipitó hacia la entrada de la azotea. Detrás de él, frunciendo el ceño, Popested también se dio la vuelta en dirección contraria, sujetándose el pelo rosa y pensando, ¿qué le pasa a mi pelo? Y Luke y Nix llegaron al tejado y encontraron todo destruido. Había montones de escombros metálicos esparcidos por todas partes, sin que a simple vista se viera ningún rastro de estructura intacta. Aunque no podía verlos, Luke podía oír los gritos de los niños mientras vitoreaban a Olmigt y Midorilla. Debería haberlo tranquilizado si su intuición de peligro no se hubiera disparado justo ahora. ¿Y qué es esto? Murmuró Nix, temblando ligeramente. Nunca antes había sentido tanto peligro y Luke corrió hasta la cima de un montículo para ver mejor. Su corazón latía con fuerza contra su pecho, como si algo aterrador pudiera suceder en cualquier momento. Y en el momento en que Luke llegó a la cima de una pequeña colina metálica, sucedió. Brillantes llamas azules se elevaron hacia el cielo, tiñendo todo el firmamento del amanecer de un azul ardiente. Había tanto calor en la atmósfera que incluso Luke, que se encontraba a cientos de metros del origen, podía sentirlo. Se le agrietaban los labios por la sequedad. Eso es, murmuró Luke, reconociendo aquellas llamas. Davy, no, ¿por qué el dispositivo sigue intacto? Luke desconocía todos los detalles del incidente de Island de su vida anterior. Pero ciertos detalles cruciales le resultaban clarísimos. Como que Wolfram tenía dos dones. Olmigt y Midorilla combinando sus fuerzas para derrotar al villano todopoderoso, y el dispositivo de amplificación de dones destruido al final. Luke, el graznido de Nix sonó pequeño, asustado. Utilizar a Descorrer para invocar a un animal, otorgarle un don y luego usarlo para luchar contra Davy, con el apoyo del dispositivo, llevaría casi un minuto. Un minuto, les pareció una eternidad a Luke y Nix en ese momento. Como si estos pensamientos no fueran suficientes, oyeron un grito furioso de todos los niños. Olmigt. Era como el tañido de una campana fúnebre. Con un grito, confirmaron que Olmigt estaba demasiado herido para salvarse a sí mismo. No hacía falta decir mucho más sobre salvar a los demás. Por primera vez, Luke se encontró completamente indefenso. Solo tenía a Nix para otorgarle un don. La manipulación corporal ya había consumido 110 puntos de espíritu. Además, incluso si él desactivaba la manipulación corporal, ella estaba demasiado cansada para mantener otro don de supercomplejidad. Además, a juzgar por su temblorosa espiritualidad, ni siquiera un superdon parecía suficiente contra Davy. Y ir más allá significaba la muerte. Nix explotaba en una masa de carne y suciedad igual que otros animales. Ese siempre había sido el destino de aquellos a quienes Luke les concedía un don, que les otorgaba una cantidad mucho mayor de puntos de espíritu que la suya propia. Aunque Nix era mucho más compatible con la bioalquimia, no tenía suficiente y los ojos de Luke se abrieron de repente, y su visión espiritual se activó al instante. Nix, murmuró Luke, poniendo la mano sobre la máscara. Sí, ¿digiriste la poción del payaso justo después de beberla? Y sí. ¿Cuántos puntos de espíritu? La señorita Justice no esperó respuesta. Y. Estadísticas de Nix. Espíritu 200, resistencia 30. Y. Basta, respondió Nix. ¿Puedes con ello? Preguntó Luke. A través de la máscara, Nix contempló el horror llameante que se elevaba antes de detenerse en el aire. Supongo que, pronto lo descubriremos, jaja. Luke echó a correr, pasando a toda velocidad por encima de los escombros metálicos. Jajajaja. Desde el cielo, una luz blanca cegadora surgió cuando Davy lanzó el puñetazo llameante, quemando la atmósfera misma. El calor era tan intenso que, en el instante en que la figura borrosa de Luke se adentró en la estufa, chasqueó los dedos y desapareció en una masa de llamas. Entonces, ante las miradas atónitas y aterrorizadas de todos los estudiantes y de Olmigt, salió de las llamas en el aire y justo debajo del pilar de muerte ardiente de decenas de metros de espesor. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones.
Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más uno capítulo adicional 163. Tiempo congelado, milagro congelado plus ultra. Y nota. Último día para aprovechar el 25% de descuento en la venta de Diwali a Jowen. Cuando el villano, suspendido en el aire, lanzó un puñetazo que derribó una banda blanca de luz llameante, el tiempo se detuvo para todos los que estaban en el tejado. La visión de Olmig se había vuelto casi negra. Lo único que podía ver en ese momento era un punto blanco que se agrandaba en su mente como una revelación. Incluso lo habría considerado una luz divina que lo rescataba después de la muerte, si no fuera por el calor abrasador que le quemaba la piel. Se dio cuenta de que las cosas habían empeorado muchísimo. Hubo momentos en que uno podía superarse a sí mismo, yendo más allá de los límites percibidos, y hubo momentos en que lo único que le esperaba a uno más allá de esos límites era la muerte, no la victoria. Los órganos de Olmig situados en el lado izquierdo de su cintura ya estaban dañados sin posibilidad de reparación. Debido a esta lesión, tuvo que elegir un sucesor para One for All muy pronto. Olmig siempre supo que si seguía usando las brasas del One for All dentro de sí después de pasarle el don al joven Midoriya, lo único que conseguiría sería acelerar su propia perdición. Pero eso era algo que el símbolo de la paz debía seguir haciendo, pasar a lo que pasara. Mientras tuviera aliento, Olmig jamás permitiría que ninguna herida, por grave que fuera, le impidiera estar a la altura de las expectativas de la gente. Sin embargo, al sentir el ardor en el estómago mientras exhalaba sus últimos suspiros, Olmig no pudo evitar sentirse decepcionado consigo mismo. Lo intentó y él quiso y lloró por ello y aún así, las brasas no le hicieron caso. No pudieron hacerle caso. Lo único lamentable de todo esto era que sus alumnos también estaban allí. No, y la mandíbula de Olmig se tensó, un raro resplandor azul cruzó sus ojos moribundos. No había nada que pudiera impedirle salvar a sus alumnos y salvar a cualquiera. Porque y él era un héroe. Y Midoriya levantó la vista, tendido boca abajo sobre los escombros metálicos, con el terror reflejado en sus ojos. ¿Era el calor de la banda de luz blanca lo que sentía? ¿O era el calor de sus piernas inútiles? Las piernas de Midoriya, por debajo de las rodillas, estaban amoratadas. Su mano derecha también había adquirido el mismo color. En el último momento, después de que el villano hiriera a Olmig, Midoriya usó el One for All al 100%. A pesar de ello, el villano resultó ser el más rápido de los dos. Midoriya maldijo su cuerpo mientras sus labios se irritaban. Si hubiera sido un poco más fuerte, podría haber usado One for All de nuevo y levántate, Midoriya. Rugió en su mente, intentando incorporarse con la mano izquierda. Levántate. No puedes rendirte todavía. Y la mano de Midoriya resbaló. La punta de un trozo de metal roto se le clavó en el hombro izquierdo, y la sangre brotó a borbotones de la herida. Con expresión abatida, Midoriya miró su hombro, y se echó a reír. Y el fuego no funcionaría contra algo así, razonó Todoroki, tratando de mantener la calma e ignorando los fuertes latidos de su corazón. Hielo. Necesitaba hielo. Apoyando firmemente el pie derecho y apretando los dientes, Todoroki llevó su don al límite. Sin embargo, en el instante en que la columna de hielo se elevó una docena de metros, se derritió antes de convertirse en vapor. ¡Ah! Todoroki dejó escapar un rugido, con las comisuras de los ojos separándose. Una capa de escarcha cubría todo su cuerpo mientras expulsaba hielo tras hielo, buscando alcanzar temperaturas extremas. Sin embargo, uno no podía simplemente sobrepasar los límites cuando su don ya estaba roto. No todos podían ir más allá como Olmig, creando milagros y aún así, Todoroki quería intentarlo y solo una vez y sin importarle sus brazos, Bakugo se elevó rápidamente, usando su don. En el instante siguiente, cayó al suelo mientras sus brazos se retorcían de dolor y las explosiones se convertían en chispas. Trabaja. Rugió, golpeando el suelo con las manos, luego la cara y después la cabeza. Trabaja. Maldita sea. Y Momo no sabía qué sentir, pensar o esperar pero mientras sentía que ardía, el rostro de Luke apareció en su mente, sonriéndole. Esto era absurdo, se burló Momo. No le interesaban los chicos. Su objetivo era convertirse en una profesional. Alguien en quien la gente pudiera confiar, en quien pudieran depositar sus esperanzas. Sin embargo, Momo no pudo evitar percibir la ironía del giro de los acontecimientos al presenciar la muerte blanca.
Luke se habría reído, pensó ella, mientras las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. De repente, un rubor volvió a aparecer en sus mejillas cuando Momo se dio cuenta de que estaba pensando de nuevo en él. Lentamente, dejó escapar un suspiro. No había nada que pudiera crear para ayudarse a sí misma, a sus amigos, a Olmigty y a los cientos de personas dentro de la torre. Aún así, estaba agradecida de que al menos Luke sobreviviera. Ese idiota y... Melissa había caído de rodillas, sin apartar la vista de la blancura que se aproximaba. Quizás, ella era la única aquí que ni siquiera podía sentir el calor. A través de la luz cegadora, creyó ver a su padre, que estaba a punto de presenciar la muerte de su hija. Eso solo le partió el corazón. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero se evaporaban antes de llegar a su barbilla. Papá, y gritó Melissa. Y está bien y... Detrás de Melissa, Toru, Eihiro, Tenya, Kyoka, Uraraka, Kaminari y Mineta, todos luchaban con sus propios cuerpos, con la esperanza de crear un milagro. Milagro que, en lo más profundo de sus corazones, supieran que eso no volvería a suceder. Y el tiempo pareció desvanecerse mientras sus pensamientos y justo cuando Olmig se ponía de pie como una marioneta cuyos hilos eran controlados por el destino mismo y alguien apareció justo debajo del pilar blanco y llameante, vestido con una bata blanca, con la mano levantada como si intentara sujetar el cielo entero. Como si alguna vez te dejara morir quemada delante de mis ojos otra vez y sus palabras, aunque apenas un murmullo, resonaron en la atmósfera ardiente. Ojalá pudiera hacer esto y en esa vida y te habría encantado oír estas palabras de mí, plus ultra. Un punto negro desapareció de la palma de su mano contra la blancura cegadora. Y al instante siguiente, el mundo entero se congeló, cubriendo toda la isla de una capa de hielo. Cero absoluto. La imagen original del efecto posterior del cero absoluto está disponible. Hasta 60 capítulos adicionales están disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más uno capítulo adicional 164. Tiempo congelado, milagro congelado. Cero absoluto. Y unos instantes antes, el líder de los apóstoles del Señor Fall, que poseía el don de la bioalquimia, la capacidad de otorgar una variedad ilimitada de dones a una forma de vida sin don, tenía opciones limitadas en ese momento. El tiempo apremiaba. Luke no podía optar por algo verdaderamente extraordinario. Para otorgar un don, necesitaba organizar mentalmente las partículas espirituales dentro de un ser vivo, permitiendo que interactuaran con sus propias partículas espirituales. Esta interacción se convertía entonces en el don del ser vivo. Por eso existió un tiempo de contacto relacionado con la bioalquimia. Luke necesitaba tocar la forma de vida durante un tiempo determinado mientras organizaba estas partículas espirituales. Un trabajo mediocre en esta etapa y la falta de conocimiento sobre la biología de la forma de vida harían que ésta explotara instantáneamente en una masa de sangre y suciedad. Por eso Luke nunca optó por adquirir in situ ningún ser vivo, ya fuera animal o vegetal. Lo mismo ocurría con el don que se otorgaba mediante la bioalquimia. A pesar de la variedad teóricamente ilimitada de dones que podía otorgar a un ser vivo, prefería almacenar esos dones de antemano en lugar de concederlos según la situación. Con tantas complejidades de dones, a Luke siempre le había gustado almacenar dones diferentes y versátiles que pudiera usar en una gran cantidad de situaciones desconocidas. Sin embargo, en ocasiones, estas situaciones se volvían demasiado exigentes y crueles, como la repentina aparición de Davi. Por lo tanto, idear algo totalmente nuevo y extravagante, de forma instantánea, llevaría mucho tiempo. Eso dejó a Luke con un grupo mucho más reducido de dones en los que ya era competente. El primero fue descorrer. Trasladaría todo el ataque a algún punto diferente del espacio. Sin embargo, el portal abierto por descorrer, incluso después de elevar su complejidad a plus ultra, no sería suficiente para contener ni siquiera la mitad del ataque. Que la mitad del ataque mataría a todos, incluyendo a Nix, Luke y otros, incinerándolos hasta convertirlos en cenizas, si no destruyera la torre por completo. Así pues, descorrer quedó descartado. La mayoría de los dones que Luke creía que podrían funcionar contra White Jetburn estaban relacionados con el espacio. Sin embargo, no había practicado lo suficiente como para saber si realmente serían capaces de contenerlo por completo. Sin embargo, tenía una peculiaridad.
Una peculiaridad que había practicado muchas veces en su vida anterior, tal como lo exigía su profesión. Cero absoluto. El almacenamiento criogénico fue uno de los métodos más avanzados y necesarios para los científicos. Esto era especialmente cierto para científicos como Luke, que habían investigado a nivel celular casi a diario. El don criogénico que había usado en su vida anterior nunca había superado la complejidad moderada, o quizás ni siquiera eso. No solo representaba un peligro para quien lo usaba, sino que también podía descontrolarse y dañar a quienes estuvieran cerca. Sin embargo, mientras el Dr. Blessed sentía que ardía, supo que no tenía otra opción. Y otorgamiento de peculiaridad exitoso. Y peculiaridad. Cero absoluto. Complejidad. S más. Consumo. Espíritu 175. Resistencia 50. Tiempo de contacto. 15 segundos. Tiempo de activación. 2 minutos. Y aunque Luke solo confirmó su razonamiento ahora, ya había tomado una decisión sobre su don justo después de ver a Gaby. Con un chasquido de dedos, activó el don que había en Nix. Las pupilas rojas de Nix adquirieron instantáneamente un tinte azulado. Un aspecto gélido se apoderó de sus plumas negras mientras alzaba el vuelo, y sus emociones resonaron con las palabras de Luke, que él murmuró involuntariamente. Llevar un Don Plus Ultra dentro de ella era una sensación extraña. Nix podía sentir poder. Una fuerza a tal escala que ni siquiera se inmutó al pensar en enfrentarse a alguien como Olmigt. Había algo verdaderamente aterrador en todo esto. Con cada aleteo que la elevaba, Nick sentía que podía congelar el destino mismo. De repente, comprendió por qué esos sentimientos eran tan aterradores. Porque se sentía como una diosa. Aunque solo durara un instante, Nix era quizás la usuaria de dones más poderosa del mundo entero. Entonces, con una sonrisa de oreja a oreja y riendo a carcajadas, se estrelló contra el pilar de blancura ardiente, congelando el espacio mismo. Y con un silbido, el fuego, similar al plasma, se congeló en el espacio. Todo el poder del Don Plus Ultra había sido dirigido hacia el ataque entrante. Incluso entonces, el cero absoluto cubrió la isla primero debajo de Nix con una fina capa de hielo grueso, cuyo efecto trascendió los límites de la isla y llegó hasta el mar. Ni por un instante quedó nada en estado líquido en un radio de 1 milla. Por supuesto, incluso ahora, hay quienes han sobrevivido a la congelación. Por un extraño giro del destino, el repentino descenso de la temperatura resultó ser favorable para Gaby. Primero, usó el puño de fuego relámpago con la intención de perder la mano por completo. Un ataque tan puro, similar al plasma, casi le incineró el brazo entero. Pero ese habría sido un precio pequeño a pagar para acabar con Olmigt. Sin embargo, a medida que su cuerpo se cubría con una gruesa capa de hielo, su mano sobrevivió milagrosamente a ese destino. En segundo lugar, el dispositivo de amplificación de habilidades, que estaba a punto de explotar debido al sobrecalentamiento, también sobrevivió. Entonces, con un brillante destello azul, Davi quemó el hielo desde dentro, liberándose de la prisión con una expresión de asombro en el rostro. Por otro lado, sabiendo qué tipo de don poseía Davi, Luke ya había cubierto su cuerpo con una masa de llamas. En el instante en que sintió que Davi salía de la prisión de hielo, usó el salto flamígero para teletransportarse justo a su lado, utilizando las propias llamas del villano en su contra. Los ojos de Davi se abrieron de par en par al darse cuenta finalmente con qué clase de enemigo estaba tratando. Por supuesto, no pudo terminar de nombrar al Dr. Blessed. Aún cubierto de placas de hielo y apenas capaz de moverse, Luke retiró la mano y lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. Un crujido resonó cuando la mandíbula de Davi se hizo añicos, y un David inconsciente y quemado se deslizó de su hombro. Luke también extendió la mano para agarrar el dispositivo, sin importar lo despacio que lo hiciera. Pero antes de que pudiera hacerlo, con un estruendoso destello, llamas blancas brotaron de los pies de Davi mientras huía al instante, dejando tras de sí una estela similar a la de un avión a reacción. La imagen original de Luke golpeando a Davi está disponible. Hasta 60 capítulos adicionales están disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional 165. El escalofriante encuentro de Todoroki con el Dr. Blessed. Luke alzó la mano hacia Davi mientras se alejaba volando, confiando en el increíble poder que le otorgaba el dispositivo de amplificación de dones.
Pero las extremidades de Luke se movían demasiado despacio. Cayó al suelo tras propinarle ese puñetazo. En una fracción de segundo, Davi había salido del alcance de sus habilidades Beyonder. Abrumado por estos factores, Luke no pudo evitar aceptar el hecho de que Davi sobreviviría ese día, escapando con el dispositivo. Por no mencionar que Luke tenía un asunto mucho más importante que atender en ese momento. Mientras caía, se deslizó por el enorme pilar de hielo, congelando el plasma en su interior, usando sus dedos para frenar la velocidad. En el instante en que llegó al lugar donde había usado el cero absoluto, los dedos de Luke se clavaron en el bloque de hielo, duro como el acero. Ya no podía verla. Pero él sabía que Nyx estaba allí en algún lugar, congelada por completo. Tras exhalar un suspiro gélido, Luke chasqueó los dedos de su mano derecha, haciendo surgir una masa de llamas arremolinadas. Antes no podía hacer esto y necesitaba depender de otras fuentes de llamas incluso para el salto flamígero. Sin embargo, tras ingerir la poción, podía generar llamas de la nada en un radio de 50 metros. Aún así, el fuego que Luke podía sacar a la luz no era mucho. Tras usarlo repetidamente varias veces y golpear el bloque de hielo, desprendiendo pequeñas escamas, aún no podía alcanzar a Nyx. De repente, la espiritualidad de Luke se activó. Él y Davi no eran los únicos que podían escapar de su gélido encierro aquí. Había una persona más en la torre que podía usar el fuego innato para derretir la capa de hielo que lo cubría. Tras exhalar un suspiro frío, Luke esbozó una leve sonrisa al mirar por encima del hombro y ver a Todoroki utilizando el calor de su lado izquierdo para derretir el hielo que lo cubría. Luego, dejando tras de sí una chispa de fuego, desapareció. Y Todoroki no desconocía el uso del calor para contrarrestar el frío. Debido a su peculiaridad de mitad frío, mitad caliente, estaba acostumbrado a que su cuerpo se congelara por el uso excesivo de su lado derecho. En esos momentos, utilizaba el lado izquierdo de su cuerpo para descongelarse y recuperar la movilidad. Sin embargo, esta era la primera vez en la vida de Todoroki que experimentaba una congelación tan completa de su cuerpo. Incluso su cerebro funcionaba lento, como si estuviera demasiado borracho para entender nada. ¿Qué era ese don? Se preguntó Todoroki, jadeando, con un destello de miedo en los ojos. Y cero absoluto, y al recordar aquellas palabras, Todoroki levantó la vista involuntariamente, y sus ojos se abrieron de par en par ante la magnífica visión. Incluso después de darlo todo, superando sus límites, Todoroki no logró contrarrestar el pilar blanco de fuego. Sin embargo, allí estaba, completamente congelado. Y, al disiparse la conmoción inicial, Todoroki recobró el sentido. De repente, el calor que aún sentía en su costado izquierdo desnudo se intensificó por sí solo, clavando los pies de Todoroki en el suelo y haciendo que su corazón diera un vuelco. Todoroki no podía ver, y no se atrevía a mirar por encima del hombro, pero sabía quién era. Desde atrás, una mano fría se posó sobre su hombro izquierdo, y una respiración gélida le rozó la nuca. Tranquilo, y dijo el doctor Blessed con voz áspera. Y mira ahí esa voz, y Todoroki sintió como si alguien lo hubiera sumergido en el agua más fría. ¿Y por qué sentía ahí tanta familiaridad en esa voz? Y lentamente, vio al doctor Blessed levantar su otra mano en una dirección aleatoria, haciendo un gesto de pistola con los dedos. Papá. Todoroki pudo distinguir claramente que había sido el doctor Blessed quien había hecho ese ruido. Sin embargo, al instante siguiente, vio cómo el hielo explotaba a decenas de metros de distancia con un estruendo, como si una bala real lo hubiera alcanzado. Y ahora imagínate, y dijo el doctor Blessed lentamente, como si no pudiera mover la boca. Imagínate que yo usara esto con tus amigos. Un escalofrío recorrió la espalda de Todoroki. En un arrebato de ira, apretó los dientes, reprimiendo el osado pensamiento de atacar al doctor Blessed. ¿Qué quieres? El doctor Blessed presionó sus fríos dedos contra el hombro de Todoroki. Acabas de evitar una calamidad, dijo. Sigue mis instrucciones y evitarás otra. Asiente. Los dedos de Todoroki se apretaron formando un puño. ¿Sería lo suficientemente rápido para contrarrestar al doctor Blessed? ¿Podría congelar a este monstruo antes de que? Suspiró, y Todoroki dejó escapar un suspiro, aflojó los dedos y asintió. Bien, respondió el doctor Blessed asintiendo. Ven conmigo, y tras unos instantes, Todoroki se encontró de pie justo debajo del pilar de hielo congelado. Si haces lo que te digo, nadie saldrá herido, y dijo el doctor Blessed, soltándole el hombro. Usa tu don y lanza fuego directamente hacia arriba, y Todoroki frunció el ceño, pero lo hizo de todos modos. Levantó la mano izquierda y lanzó una enorme columna de llamas hacia arriba.
Muy por encima de las llamas de Todoroki, Luke salió y volvió a agarrar el bloque de hielo. Luego, usando su habilidad de control de llamas, vertió esas llamas en el lugar donde se suponía que debía estar Nix. Debido al bombardeo constante y al control preciso de Luke, pronto se reveló un atisbo de oscuridad. Los ojos de Luke se abrieron de par en par cuando una Nix congelada cayó en su mano. Aunque el hielo se había derretido sobre su cuerpo, ella seguía siendo una roca. No hacía falta ser un científico para saber que Nix necesitaba atención médica inmediata. Si permanecía así durante más de unos minutos, ningún don podría ayudarla porque, a diferencia de todos los demás, y había entrado en contacto directo con su propio don. Luke miró a Nix con ternura antes de reaparecer detrás de Todoroki, volviendo a poner su mano derecha sobre su hombro izquierdo. Ya puedes parar, y dijo. Recuerda. Un héroe no siempre tiene que actuar como tal y es bueno que lo hayas aprendido antes que los demás, y con un escalofrío en el corazón, Todoroki sintió que el Dr. Blessed se alejaba. Y, aunque no quería, aunque odiaba hacerlo, Todoroki estuvo de acuerdo con las palabras del Dr. Blessed cuando dijo: espera. Puedes ayudar a Olmig. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional 166. Un favor divertido para Olmig. La revelación de Luke. ¿Era el Dr. Blessed un villano? Todoroki no lograba dar con la respuesta, por mucho que lo pensara. Si el Dr. Villain era realmente un villano, ¿por qué nunca se había registrado ningún caso en el que actuara como tal? Cada vez que aparecía, sus acciones estaban rodeadas de misterio, ocultando sus huellas bajo una densa niebla. Sin embargo, aunque se pudiera cuestionar la naturaleza malvada del Dr. Blessed, Todoroki sabía que ese hombre no era un héroe. Desde el incidente de Haku, donde casi quemó a mucha gente, hasta el incidente de Usopp. Desde el incidente de Osu, donde causó estragos y añadió confusión al caos, hasta ahora, en Island. Secuestro. Toma de rehenes. Amenazar con matar gente. Apariciones aleatorias con un poder insondable. Esos no eran los signos de un héroe, confirmó Todoroki. Lamentablemente, tampoco eran los verdaderos signos de un villano. Y es por eso que Todoroki le pidió ayuda al Dr. Blessed en ese momento. No sabía por qué aquel hombre había aparecido justo en el momento más oportuno para salvarlos. Quizás ni siquiera quería salvarlos. Simplemente sobrevivieron por casualidad y aún así, era innegable que si estaban vivos ahora, era gracias a la intervención del Dr. Blessed. Así que Todoroki no pudo evitar pedirle ayuda. Olmig estaba gravemente herido. Para cuando llegara la ayuda, podría ser demasiado tarde. Además, Todoroki ya había visto al Dr. Blessed hacer cosas extraordinarias. Así que, tal vez, tendría un método para asegurarse de que... ¿Esa es una petición bastante ambiciosa?, preguntó el Dr. Blessed, deteniéndose detrás de Todoroki. ¿Qué le sucedió al símbolo de la paz más poderoso? Luke no tenía ni idea de que Davi le había hecho un agujero a Olmig, justo donde ya estaba herido. Lo único que había oído eran los estudiantes gritando el nombre de Olmig. Pero eso podría haber significado cualquier cosa, y no necesariamente lo peor. Así que, cuando Todoroki, con cierta vacilación, le contó al Dr. Blessed sobre el estado de Olmig, los ojos de Luke se abrieron de par en par. Jaja, el Dr. Blessed rió, dejando escapar un aliento gélido. Jajajaja, por ahora, su aspecto congelado impedía que alguien lo reconociera como Luke, en caso de que alguien se lo encontrara por casualidad. Así que había decidido no usar fuego para derretir los trozos de hielo que lo cubrían. Aún así, cuando Luke escuchó lo que le había sucedido a Olmig, no pudo parar de reír, temblando todo el tiempo. Por otro lado, al oírlo reírse con tanta crudeza, el corazón de Todoroki dio un vuelco. Tú, hijo de Endeavor, dijo el Dr. Blessed, volviendo a poner la mano sobre el hombro del chico. ¿Qué tan tonto puedes ser? ¿Qué te hizo pensar que no acabaría con Olmig después de oírte y...? Aquí está, y Todoroki apretó los dientes. Si no le doy una buena razón, entonces sí. De acuerdo, dijo el Dr. Blessed. Un amigo en la adversidad es un amigo de verdad, ¿no? Interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La mandíbula de Todoroki cayó como si hubiera saltado un escalón en las escaleras. ¿Qué?
Y entonces, de repente, Todoroki recordó que Midori ya había mencionado una vez al Dr. Blessed. Él haría cualquier cosa, había dicho Midoriya que le parezca divertida, no se puede pensar con lógica cuando se trata de él, Midoriya tenía razón, Todoroki tragó saliva. Villano o no, este hombre es el más peligroso y todo podría haber salido tan mal y por un simple capricho suyo y date la vuelta, dijo el Dr. Blessed. Mantén un flujo constante de llamas hacia tu lado izquierdo. Mientras Todoroki seguía diligentemente las instrucciones, cargando a Nix congelada, Luke se acercó al bloque de hielo que representaba a Olmigt. No muy lejos de él, David Shield también yacía en el suelo, gimiendo de dolor. Me había olvidado por completo de él y se dio cuenta Luke. Date prisa. Ya te estás quedando sin espiritualidad, Luke. El uso consecutivo de sus habilidades Beyonder, combinado con el Don Plus Ultra, había dejado a Luke exhausto espiritual, mental y físicamente. Por eso había decidido no utilizar métodos extremos para seguir a Gaby. Ahora que ya había entrado en contacto con el villano, podía usar la adivinación para determinar su ubicación exacta. Así pues, haciendo caso a las palabras de la señorita Justicia, Luke volvió a usar el control de llamas para derretir el hielo que rodeaba a Olmigt. Pronto, la forma débil de Olmigt se reveló ante él, y el hombre le devolvió la mirada fijamente a Luke. El corazón de Luke dio un vuelco. Aún así, haciendo uso de las habilidades de payaso, mantuvo la calma y una expresión distante. Con su aspecto actual, tan inexpresivo, nadie podría reconocerlo como Luke. Además, ya se había aplicado pequeñas ilusiones en el rostro, haciéndolo parecer mayor de lo que era. Vaya personaje eres, dijo el Dr. Blessed, sonriendo como un payaso a Olmigt. Para mantener la cordura incluso ahora, habrías decidido sacrificarte, si yo no hubiera intervenido. Al oír las palabras del Dr. Blessed, los ojos de Todoroki temblaron, sin atreverse a mirar atrás. Olmigt no podía pronunciar palabra, mientras balbuceos apenas comprensibles invadían su mente. Tampoco podía ver nada, salvo un rostro que le sonreía, burlándose de él. El Dr. Blessed miró el agujero en la cintura de Olmigt y puso su mano sobre la carne desgarrada, haciendo que el héroe se estremeciera. ¿Te arrepientes, Olmigt? Siseó lentamente el Dr. Blessed. ¿Te arrepientes de haber pasado el testigo demasiado pronto? ¿Cuánto tiempo puedes mantener tu máximo rendimiento ahora? ¿90 minutos? Después de hoy, sería incluso menos, ¿no? Mientras, gruñó Olmigt, su mirada azul endureciéndose, la gente me necesite, en su mente, el Dr. Blessed estaba allí para terminar el trabajo. Así que, en un último acto de rebeldía, con pura fuerza de voluntad, levantó la mano izquierda y agarró la muñeca de la mano del Dr. Blessed, que estaba apoyada sobre su herida. Por primera vez, la sonrisa en el rostro de Luke desapareció. La gente solo necesita a los fuertes, dijo, transfiriendo la herida al pie de Olmigt. A menos que, planees matar a los villanos con la mirada, jaja. Aunque Luke se rió, apartando bruscamente la mano del agarre de Olmigt, no pudo evitar darse cuenta de algo. No puedo posponerlo más, pensó Luke, mirando a un Midoriya distante e inmóvil. Tarde o temprano, no estaré aquí para contrarrestar el peligro que trae el cambio de destino. No quería hacer que Midoriya se volviera más fuerte, ya que el chico podría enfrentarse a él algún día. Sin embargo, dada su naturaleza especial, era muy poco probable que Midoriya se viera influenciado por la conformidad o la singularidad, al igual que Olmigt. Así que, cuando Luke usó el salto flamígero para huir, dejando atrás a un Todoroki y un Olmigt atónitos, ya lo había decidido. Había llegado el momento de que Midoriya aprendiera sobre los vestigios. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional. 167. Criminal y terrorista internacional. Dr. Blessed. Encontraron a Luke y Nix atados y congelados en el baño de mujeres de un hotel por la noche. Debido a la magnitud del lugar, las autoridades tardaron un día entero en devolver la normalidad a Island. La delgada capa de hielo no solo había congelado edificios, máquinas y dispositivos de comunicación, sino también a casi todas las personas. Aquellos que no poseían un don de tipo fuego innato necesitaban ser rescatados por personas como Todoroki, descongelándolos cuidadosamente para evitar herirlos accidentalmente.
Y eso por sí solo representaba más del 99% de la población de Island. La mayoría de los estudiantes que se encontraban en la torre resultaron gravemente heridos. Así que, junto con Olmig, David y el Dr. Sam, a quienes encontraron milagrosamente con vida en el almacén, los estudiantes también fueron ingresados en el hospital. No fue hasta la mañana del día siguiente cuando la policía y los investigadores tuvieron tiempo de repasar todo lo que había sucedido el día anterior. Y, a través de las imágenes grabadas por las cámaras, la verdad comenzó a revelarse lentamente a todos. Aunque algunas partes de las grabaciones de la torre habían sido borradas, con la ayuda de testigos presenciales, las autoridades lograron reconstruir con claridad la secuencia de los hechos. Eso fue lo que dijeron a los medios de comunicación. David Hielt y su asistente, Samuel Abraham, habían planeado un ataque de villanos para recuperar el dispositivo de amplificación de Quirks. Sin embargo, Samuel contactó entonces con villanos de verdad en lugar de con los falsos, con la esperanza de vender el dispositivo a un precio excelente. El villano, identificado como Wolfram, había traicionado a Sam y luego secuestrado a David. Si no hubiera sido por los estudiantes de la UA y la oportuna llegada de Olmig, el villano se habría salido con la suya con el científico ganador del premio al Don Noble, utilizándolo para muchos actos malvados en el futuro. En algún momento, casi al final, uno de los villanos con un don de tipo fuego amplificado intentó destruir toda la torre, incluyendo a los estudiantes, Olmig y David que se encontraban en el tejado. Para evitar que eso sucediera, uno de los alumnos de Olmig, Shoto Todoroki, utilizó su don basado en el hielo. Desafortunadamente, debido a la intensidad del ataque del villano, el chico perdió el control de su don. Consiguió contener el ataque del villano, obligándolo a huir, pero también congeló toda la isla y silencio. Por la mañana, desde sus habitaciones de hospital, cuando los estudiantes Olmig, David y Melissa vieron esto en la pantalla del televisor, sus pensamientos quedaron en blanco. Parecía que los accionistas de Island habían eliminado metódicamente la presencia del Dr. Blessed de la ecuación, convirtiendo a Olmig, Midoriya y Shoto Todoroki en los mayores héroes del incidente. Y, justo después de este desconcertante anuncio en televisión como un hecho completamente aparte, Japón declaró terrorista al Dr. Blessed. Solo más tarde, como cortesía hacia Olmig, los investigadores le revelaron la información verdadera. En una habitación secreta y bien custodiada dentro del hospital, numerosos investigadores vestidos de negro se encontraban reunidos alrededor de una cama. Entre los investigadores también estaba presente Naomasa Tsukauchi, de Japón, ya que era el investigador principal en todo lo relacionado con el Dr. Blessed. En la cama, Olmig descansaba como Toshinori, con su mirada azul fija en la pantalla del televisor. En la televisión, veían una imagen borrosa del Dr. Blessed operando a Sam, mientras una niña de pelo rosa y ensangrentada estaba de pie junto a él. Tras revisar las grabaciones anteriores, declaró uno de los investigadores estadounidenses, nos dimos cuenta de que el Dr. Samuel Abraham había recibido un disparo accidental en la cabeza. Sin embargo, cuando lo encontraron en la torre, no presentaba ninguna herida de ese tipo en la cabeza. En cualquier otro momento, Olmig habría fruncido el ceño con solo ver estas imágenes. Le estaban tomando el pelo. Intentaban burlarse de él. De verdad le estaban diciendo que el Dr. Blessed, uno de los hombres más peligrosos, temerarios y misteriosos que había conocido en su carrera de héroe, había salvado la vida de un hombre con habilidades que nadie podía comprender. Sin embargo, tras lo ocurrido en la azotea de la torre, Olmig no dudó de que el Dr. Blessed había salvado a un moribundo. No. No solo lo había salvado, sino que casi lo había resucitado. Como si Olmig aún no estuviera satisfecho con sus pensamientos, se corrigió de nuevo. El Dr. Blessed no lo había hecho solo por Sam y el supuesto criminal internacional, un terrorista designado, también lo había hecho por Olmig. Bajo la suave sábana blanca, Olmig apretó los dedos formando un puño. ¿Quién es la chica?, preguntó a los investigadores. Tsukauchi la miró con los ojos entrecerrados. Buscamos a una chica de pelo rosa entre la gente. Pero, toda la isla estaba confinada. Así que, si no podían encontrar a la chica ahora, significaba que ya había escapado con el Dr. Blessed. El Dr. Samuel Abraham aún no ha recuperado la conciencia, declaró un investigador italiano. Pero, basándonos en las imágenes, tenemos motivos fundados para creer que fue él quien contactó con el Dr. Blessed. Casi todo el material de investigación disponible en el dispositivo de amplificación de habilidades fue robado por él. No solo eso, sino que también lo borró de los servidores.
Creemos que la única razón por la que atacó al villano con el don de fuego fue para recuperar el dispositivo, pero fracasó. Esto quedó claro por su uso indiscriminado del don, que acabó con la vida de casi todos en la isla. Aún así, al ser el único villano con una investigación de tan alto riesgo en sus manos, fue necesario incluirlo oficialmente en una lista de búsqueda internacional. Qué conveniente, y pensó Olmig, al ver que el investigador omitía el asunto de que el Dr. Blessed lo había salvado. Es como si no se atreviera a reconocer ese hecho pero Olmig conocía el juego. Esta investigación nunca había sido justa, para empezar. Los accionistas, los gobiernos y las organizaciones harían lo que fuera necesario para evitar que saliera a la luz cualquier verdad que les perjudicara. Y localizamos al villano que robó el dispositivo en una isla, pero luego perdió su firma, dijo Tsukauchi, conociendo los pensamientos de Olmig. Héroes de muchos países lo están buscando. Suspirando para sí mismo, Olmig recordó las últimas palabras del Dr. Blessed mientras le transfería la herida que casi le había costado la vida. No. No se arrepintió de haberle pasado el testigo a Midoriya. Aún así, ¿cuál es tu don? Olmig miró fijamente al Dr. Blessed en la pantalla mientras sostenía pilares de metal en su espalda, salvando la vida de Sam. Solo, ¿qué clase de hombre eres, amigo? Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional. 168. Luke y Midoriya. Se revela el secreto de One for All. Como símbolo de fortaleza, la I-Expo, que debía continuar durante 2 días más, reabrió sus puertas al público la noche del segundo día. Sin embargo, Olmig aún no había recibido el alta del personal del hospital. Así pues, se animó al resto de los estudiantes a asistir a la I-Expo hasta mañana. En un solo día, la enorme isla de Island recuperó su vitalidad. La gente acudía en masa desde todas partes, mostrando un entusiasmo incluso mayor que antes. Una de las principales razones de todo esto fueron las docenas de pantallas gigantes del tamaño de un cine, que mostraban a Olmig y Midoriya derrotando a Wolfram en lo alto de la torre. También mostraba a casi todos los estudiantes de la UA luchando activamente contra drones y otros villanos. A pesar del aumento repentino de su popularidad, y además a escala internacional, los estudiantes de la UA no compartían la alegría que la gente les demostraba con tanta vehemencia. Porque, a diferencia del público, ellos sabían lo que realmente había ocurrido en la azotea de la torre. Porque, a diferencia del público, ellos sabían que si no hubiera sido por el criminal internacional, el Dr. Blessed, prácticamente habrían muerto ayer por la mañana. Sin embargo, a pesar de su enérgica protesta ante la retorcida serie de acontecimientos, los investigadores se negaron a revelar la verdad. Solo cuando Olmig les dijo que no volvieran a desafiarlo, los estudiantes lo dejaron pasar, lo que los hizo sentir impotentes. Y esa impotencia los estaba consumiendo por dentro, especialmente a Todoroki y Midoriya. ¿Sabes?, dijo Luke, mirando al cielo anaranjado, ese bastardo se lo merecía. Luke, Midoriya, Todoroki, Momo y otros estaban sentados junto a una piscina. En el momento en que Luke maldijo al Dr. Blessed, sin mencionarlo por su nombre, todos lo miraron atónitos. Era la primera vez que lo oían maldecir a alguien en voz alta. Pero, pensándolo bien, no culparon a Luke. Era la segunda vez que el Dr. Blessed se tomaba la molestia de secuestrar a Luke y Nix, abandonándolos en un lugar cualquiera para que los encontraran más tarde. Si no hubiera sido por las personas que lo buscaban activamente a él y a Nix, ambos podrían haber muerto congelados. Por supuesto, eso era lo que Luke quería que creyeran, mientras observaba al cuervo posado en su hombro. No se trataba de Nix, sino de otro cuervo dotado de una peculiaridad de inteligencia muy simple. Ayer por la mañana, tras curar la herida de Olmig, no regresó inmediatamente al laboratorio secreto situado bajo la isla volcánica. Primero, tuvo que ocuparse de Pop Step, que seguramente también se había congelado, junto con todos los demás. Para gran sorpresa de Luke, encontró a la chica de pie en la entrada de la azotea. Solo más tarde supo por ella que había regresado desafiante, con la esperanza de ayudarle. Aún así, le ahorró tiempo a Luke en su búsqueda en la torre congelada, llevándola también al laboratorio secreto. Entonces, Luke sumergió a Nix en una solución para curar lentamente su metabolismo. Debido a su proximidad al Don Cero Absoluto Plus Ultra, ella seguía allí y aún no había abierto los ojos.
Luke tuvo que traer consigo a este doble temporal debido a la ausencia de Nix. No lo entiendo, y dijo Toru de repente. ¿Por qué un criminal internacional y un terrorista y todo eso y? ¿Por qué no hicieron lo mismo con el villano que escapó con el dispositivo? Todos estaban desconcertados por estas preguntas, incluido Luke. Algo está pasando tras bambalinas, y pensó Luke, entrecerrando los ojos. Es como si alguien estuviera atacando activamente al Dr. Blessed. Y cuanto más pensaba, más se repetía un nombre en su mente. Conformidad. ¿No puedes hablar de esto con tu padre?, le preguntó Uraraka a Todoroki. Todoroki negó con la cabeza, recordando aquel bloque de hielo congelado. Si ni siquiera Olmig pudo hacerles cambiar de opinión, entonces no creo que la opinión de mi padre importe. De todas formas, odia al Dr. Blessed. Mi gorilla se levantó de repente con el ceño fruncido y se marchó. Cuando Uraraka se levantó, Luke le puso una mano en el hombro. Déjame ir a hablar con él. Al ver a Luke desaparecer con mi gorilla, con la mano sobre el hombro de este último, la mirada de Momo se posó en la torre a lo lejos. Oigan, chicos, y preguntó después de un rato, con los pies golpeando sin motivo aparente. ¿Recuerdan las palabras que dijo el Dr. Blessed justo después de congelarnos y? Algo sobre no dejar que alguien muriera quemado delante de sus ojos, recordó Kyoka, sujetándose los auriculares. Y de nuevo Kyoka y los demás miraron a Momo. Otra vez delante de sus ojos, repitió Momo. ¿De quién crees que estaba hablando? No le des demasiadas vueltas, dijo Tsuyu. Lo mejor que podemos hacer ahora es seguir explorando los distintos eventos de la Expo. Tenya asintió. Tiene razón. Todos somos estudiantes de la UA. No es la primera vez que nos enfrentamos a un evento así. Debemos mantenernos fuertes, incluso si, aunque ya no estemos de acuerdo con la opinión pública sobre el Dr. Blessed. Y no pude hacer nada, y siseó Midoriya, con las manos temblando. Nada. Luke activó su visión espiritual y descubrió que las emociones del niño estaban completamente descontroladas. No había visto lo que había sucedido tras la llegada de Daddy, pero se había hecho una idea de sí mismo tras enterarse por otros. Midoriya había visto a Olmig casi morir delante de sus ojos. Mientras tanto, se había roto ambas piernas y una mano, quedando incapacitado incluso para intentar salvar a su mentor. Si no hubiera sido por la sanadora que trajeron las autoridades de la isla primero, habrían tenido que traer a Recover Eagle de la UA para curar a Midoriya y a Olmig. Incluso ahora, Midoriya tenía problemas para caminar y usar la mano, y un dolor punzante constante le sacudía el hombro de vez en cuando. ¿Estás cerca de Olmig, observó Luke. Por una vez, Midoriya vaciló, apartando la mirada. No, yo, Deku. El tono de Luke adquirió de repente un tono serio. ¿Estás ocultando algo relacionado contigo y con Olmig? Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, dirigiéndose rápidamente hacia Luke. Pero, antes de que el chico pudiera rechazarlo rotundamente, Luke añadió. Está relacionado con tu don, ¿verdad? ¿Cómo lo llamó ella? One for All. A Midoriya se le subió el corazón a la garganta y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y quién te dijo y eso? Preguntó, apenas pudiendo percibir el temblor en su voz. Luke le sonrió a Midoriya, su mirada azul brillando aún más. Tú, o, mejor dicho, la mujer que llevas dentro. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional. 169. Melissa Shield, un despertar. Melissa salió de la habitación del hospital donde se encontraba su padre, conteniendo a duras penas las lágrimas. De alguna manera, aparentando fortaleza, regresó a su casa cerca de la torre central y se tiró sobre la cama, llorando desconsoladamente. Su padre no había hecho nada malo. Se había rebelado contra el monopolio de los accionistas sobre su investigación, con la esperanza de entregársela a Olmig para el beneficio de la sociedad. Fue Sam quien contrató a los verdaderos villanos. Aún así, Melissa fue lo suficientemente fuerte como para darse cuenta de sus pensamientos sesgados. Sam jamás habría podido llevar a cabo lo que hizo sin la aprobación de su padre. Así pues, consciente o inconscientemente, gran parte de la responsabilidad del desastre de la isla primero recayó sobre los hombros de su padre. Los accionistas ya habían destituido a David Shield del cargo de científico jefe.
Aunque no lo enviaran a prisión, estaría confinado a Island, trabajando bajo el yugo de los accionistas por el resto de su vida. Para un hombre que valoraba la libertad en la vida y en los pensamientos por encima de todo, este era un castigo mucho peor, lo sabía Melissa. Sin embargo, al ver algo de esperanza en todo esto, simplemente se sintió agradecida de que su padre estuviera vivo. Melissa aún recordaba aquellos momentos, cuando todos hacían todo lo posible por recuperar a su padre. Olmigt y Midorilla habían llevado sus cuerpos al límite para derrotar a Wolfram. Pero entonces llegó otro villano, que hirió a Olmigt y secuestró a su padre de nuevo. Al final, incluso el resto de los estudiantes resultaron heridos, especialmente Deku, cuyo grito de impotencia resonó en los oídos de Melissa. Indefenso y sí. Ahora comprendía por qué se sentía tan triste y aliviada al mismo tiempo. Ella, la joven prodigio de 18 años, hija del renombrado científico David Shield, no pudo hacer más que quedarse allí parada, dejando que otros resultaran heridos en su lugar. El tío Mig casi muere y murió y si no hubiera sido por la repentina aparición de aquel hombre, lo habría perdido todo. Hay otras maneras de agradecérmelo, señorita Shield, resonó una voz en su habitación. Prefiero reírme de mis inseguridades en voz alta, en lugar de dejar que se conviertan en lágrimas y con un escalofrío recorriéndole la espalda, Melissa se giró en la cama y miró hacia donde provenía la voz. Apoyado contra su puerta, con un abrigo blanco, una máscara negra y un sombrero de copa blanco, era el criminal internacional y terrorista. Doctora Blessed, balbuceó Melissa, casi sintiendo su cuerpo. Era como si una serpiente la estuviera observando desde lejos, y se le erizó la piel. Sin poderes, en efecto, dijo Luke, desactivando la visión espiritual. ¿Es esa la causa de tu impotencia, señorita Shield? ¿O es que en lo más profundo de tu corazón y sabes que aún no ha terminado? El corazón de Melissa dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? De reojo, vio su móvil sobre la mesa. Pero incluso ella sabía que no sería lo suficientemente rápida como para llamar a nadie antes de que el Dr. Blessed actuara. Además, había algo en sus palabras, en el sentimiento que ella tenía en el corazón. Lo que pasó ayer fue solo un anticipo, dijo el Dr. Blessed. Caminó tranquilamente hacia la mesa donde estaba el móvil de Melissa y se sentó. Los villanos ya han probado el dispositivo de amplificación de dones y como un animal que se vuelve adicto a la sangre humana. Vendrán a por ti, a por tu padre, a convertirlo en su marioneta y Melissa se llevó la mano a la boca, dejando escapar un jadeo aterrorizado y lleno de llanto. Y todo esto sin saber que el propio dispositivo es defectuoso desde el principio, añadió el Dr. Blessed. ¿Qué? Melissa miró fijamente al hombre que había salvado la vida de su padre y que estaba calificando la obra más importante de la vida de su padre como una obra imperfecta. Verás, el dispositivo de amplificación de dones funciona multiplicando rápidamente los factores de dones, explicó el Dr. Blessed, haciendo girar el teléfono de Melissa entre sus dedos. Normalmente, y según el conocimiento predominante en nuestro mundo, esto no debería haber problema. Pero ¿y si se manipula el conocimiento mismo? Melissa estaba a punto de preguntarle por qué había dicho eso cuando, de repente, recordó haber visto a Wolfram en el hospital. Ese villano apenas seguía con vida y estaba en coma. Existen unas cosas llamadas partículas espirituales, explicó el Dr. Blessed. Son parte de la espiritualidad, del alma. Los factores peculiares no son más que una manifestación física de estas partículas espirituales. Lo que hace el dispositivo de amplificación de dones es multiplicar rápidamente estas partículas espirituales donde se acumulan, tomando la forma de factores de don en el mundo real. A diferencia de los factores de don, que no interactúan realmente con la biología humana, las partículas espirituales son diferentes, ya que son la parte esencial del alma. ¿Entiende lo que intento decir, señorita Shield? Melissa se odiaba a sí misma. Acababa de llorar por el destino de su padre. Ahora, estaba sentada frente a un villano lunático, si le creía a Midorilla, comprendiendo perfectamente sus ridículas palabras. Cáncer, Melissa pronunció la palabra. Bingo. Exclamó el Dr. Blessed, sonriendo a la niña. Lo que el cáncer es para los humanos, la corrupción lo es para la espiritualidad, señorita Shield. Así que, en cierto modo, su padre y su asistente han creado un dispositivo que otorga fuerza ilimitada, a costa de corromper permanentemente el alma. Por supuesto, los villanos que debieron haber puesto sus manos sobre el dispositivo no tardarían en darse cuenta de que no era un gran tesoro como el señor David había afirmado. Entonces, ¿qué otra opción les quedaba? Las puntas de los dedos de Melissa palpitaban.
La paz es relativa, señorita Shield, dijo el doctor Blessed, poniéndose de pie. Cuando el mal sonríe en un lugar, los demonios ríen en todo el mundo. Se avecina una guerra, y comenzará con el sacrificio de su padre y sí. Usted no tiene ningún don. Pero eso no significa que deba ser indefensa. Apenas pudiendo ver al hombre enmascarado a través de las lágrimas, Melissa tartamudeó. ¿Cómo? El doctor Blessed colocó el móvil justo al lado de la chica. Al tomar las riendas de tu propio destino, Melissa bajó la mirada involuntariamente hacia el móvil y vio un número en la pantalla, guardado a nombre del doctor Blessed. Su cabeza giró hacia la entrada de la habitación, donde una oscuridad había tomado. ¿Por qué? Preguntó Melissa. ¿Por qué ayudaste a papá y al tío Mig? Porque, el doctor Blessed se giró hacia la chica, se quitó el sombrero de copa e hizo una reverencia, retrocediendo hacia la oscuridad. El señor tonto así lo deseaba. Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional. 170. Finaliza la visita del héroe al lugar. Decir adiós. Los rugidos de vítores y aclamaciones ensordecieron a la multitud mientras saludaban a Olmig, flanqueado por sus alumnos. Finalmente había llegado el momento. La visita de 3 días de duración del programa Aerosite había llegado a su fin. Ahora, tras salvar a miles de personas de los villanos, el grupo formado por el profesor y los alumnos de la UA abandonaba la isla primero. No solo se veían carteles de Olmig, sino también de Midoriya y Todoroki. Entre todos, estos 2 estudiantes fueron los que más destacaron, alcanzando fama internacional entre el público de la Expo, procedente de diferentes nacionalidades. Olmig saludó a la multitud con una gran sonrisa. Había recuperado su forma muscular, pero, tal como predijo el doctor Blessed, el tiempo que podía mantenerla se había reducido a apenas 30 minutos. Sin embargo, Olmig creía que esto también era importante. Permitir que la gente lo viera sonreír, a pesar de todo lo sucedido, era también un sello distintivo de un héroe. Simplemente esperaba que sus alumnos también lo hicieran mejor. De reojo, observó a los brillantes alumnos de la clase 1A. Ninguno de ellos sentía la alegría de ser aclamado por miles de personas. La sonrisa en sus rostros parecía aún más forzada si no hubieran sonreído en absoluto. Sin embargo, Olmig no podía culparlos. Esta era también una característica distintiva de un gran héroe. Cuestionar toda injusticia, independientemente de si se cometía contra inocentes, héroes o villanos. Y luego estaba él y Olmig miró hacia su derecha. Saludando efusivamente a todos, incluso un paso por delante de Olmig, estaba Luke, con Nix descansando sobre su hombro. Gracias. Gritaba Luke, riendo a carcajadas. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Olmig no sabía por qué, pero mientras seguía mirando al chico, una sonrisa apareció en su rostro. Luego, haciendo un último gesto de aprobación con el pulgar a la multitud, permitiendo que las cámaras captaran una buena toma, se dio la vuelta y desapareció tras las puertas corredizas del aeropuerto junto con todos los estudiantes. Y, dentro del aeropuerto, flanqueado por una docena de empleados vestidos de traje negro, se encontraba David Shield. Tenía la mano izquierda vendada y usaba un bastón en el lado derecho para mantenerse en pie. Junto a él, Melissa permanecía de pie, con ojeras que afeaban su bella apariencia. Mientras Olmig charlaba con David, Melissa se acercó a los estudiantes. He decidido ayudar a papá aquí, les dijo. Con las circunstancias actuales, me han permitido cursar mis estudios a distancia. A pesar de la presencia de una educación extraordinaria en el Islam, no contaba con ningún colegio o universidad formal. Como Melissa estaba a punto de graduarse en unos meses, había planeado ir a la universidad en Estados Unidos continental. De todas formas, eres demasiado lista para ellos, dijo Momo, y todos asintieron. De repente, un sonido molesto provino de atrás. Bakugo chocó con Luke y le lanzó una mirada fulminante, dando un paso al frente. No me importa lo que hagas, dijo, mirando a Melissa a los ojos. Quiero esas cosas, que le diste a ese nerd estúpido antes de la pelea. Melissa retrocedió tambaleándose ante la presión que Bakugo ejercía sobre ella. ¿Te refieres al guantelete completo? Preguntó. No lo sé, no me importa, dijo Bakugo. Los quiero. Bofetada. Era Uraraka, dándole una palmada en la espalda de Bakugo.
No. Le siseó. No puedes hablarle así. Pídelo con educación. No le hagas caso, dijo Luke, adelantándose y mirando a Melissa. Es por su don. Mente caliente. Puede descontrolarse como el de Todoroki y todos miraron a Luke boquiabiertos, con la boca abierta. Una cosa era enfadar a Bakugo, y otra muy distinta era sacar de quicio a Todoroki con la misma frase. Así que, mientras Bakugo se volvía loco gritándole a Luke, Deku y los demás miraban a Todoroki. Sin embargo, por primera vez, vieron una sonrisa en su rostro. Al cabo de un rato, cuando Shoji y Sato separaron a Bakugo de Luke, Melissa asintió con la cabeza, riendo un poco. Lo intentaré, les dijo. No creo que me dejen seguir investigando libremente. Pero lo intentaré. Así es, Melissa dijo Olmig, acercándose por detrás. Seguir intentándolo significa no rendirse. Tienes que ser fuerte porque, algún día, serás tú quien lidere el mundo, igual que tus alumnos, añadió David, sonriendo a todos. Tras intercambiar algunas palabras más y números de teléfono, Olmig y los estudiantes se despidieron también de David y Melissa. No te preocupes, y dijo David al ver las lágrimas en los ojos de Melissa. Todo saldrá bien. Melissa asintió, apretando con más fuerza el móvil que tenía en la mano y... Luke, dijo Momo, acercándose a él por la parte trasera del avión. ¿Puedo hablar contigo? Luke tenía la boca llena de comida. La engulló al instante y se acercó a la ventana, dejando que Momo se sentara a su lado. ¿Sí? Te juro por el nombre del doctor Blessed que no estaba a solas con ninguna chica en ningún baño y el avión no era tan grande. Así pues, al oír las palabras de Luke, una sonrisa irónica apareció en todos los rostros. Como si eso rompiera el hielo del silencio, todos comenzaron a hablar, compartiendo sus experiencias sobre el incidente. Momo se sentó junto a Luke y suspiró. He decidido hablar con mi padre, dijo en voz baja. Luke la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué hice? Nix, o el cuervo haciéndose pasar por Nix, le dio una palmada en la nuca a Luke. No me refiero a ti. Me refiero al señor David y a Melissa, dijo Momo. Él es uno de los accionistas de Island y ¿quieres que hable también con mi padre? Preguntó Luke. Momo asintió. ¿Quieres? De acuerdo. Sonrió Luke. Momo lo miró atónita. Sabía que Luke no tenía mucha influencia en la familia Sayonji y que su relación con su padre no era muy cercana. Que él simplemente se armara de valor y lo aceptara de inmediato y, sin embargo, antes de que ella pudiera darle las gracias, mi gorilla entró en el compartimento de estudiantes por la parte delantera. Luke. Dijo saludando con la mano. Olmig te está preguntando por ti. Es hora, y pensó Luke. Ya encontraremos un argumento sólido más tarde, ¿de acuerdo? Preguntó, asintiendo junto a Momo. Y, mientras acompañaba a mi gorilla al compartimento delantero, Todoroki observó la espalda de Luke con un escalofrío en sus ojos. La canción Luke's All Right resonaba una y otra vez en su mente y... Hay hasta 60 capítulos más disponibles por adelantado en 3 niveles. Utiliza el enlace en mi perfil de novela web para acceder a todas las opciones. Incluso puedes suscribirte a la versión de prueba por solo $1 y disfrutar de capítulos exclusivos durante todo un mes. Espero que algunos de ustedes consideren apoyar este proyecto. 100 piedras de poder. Más 1 capítulo adicional. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.